la responsabilidad de los esposos o de los cónyuges. Es muy importante, mis hermanos, que como cristianos nosotros sepamos, conozcamos la responsabilidad que tenemos como padres, como lo vimos en la ocasión anterior. Pero no solamente es conocer las cosas, sino poder llevarlas a la práctica. Por eso la presencia de Cristo en el hogar debe ser algo que se debe dar a diario. Un hogar donde la presencia del Señor Jesucristo es la característica más importante, es un hogar donde se manifiesta la presencia de Dios. Cada miembro de la familia, tanto los padres como los hijos, tienen que ser conscientes de esa presencia de Cristo en el hogar. Y es fundamental que como cristianos nosotros conozcamos y sepamos esto. Es necesario, mis amados hermanos, tener una buena organización del hogar. Las cosas no se dan por generación espontánea, no, eso no es. Las cosas hay que organizarlas. Un matrimonio hay que organizarlo. Primero desde el noviazgo, que los novios sepan cuál es la empresa a la cual se van a meter, la cual se van a comprometer. ¿Cuál es el pacto que ellos van a establecer delante de Dios y delante de la iglesia y delante también de la sociedad? Es necesario. Y ya cuando se realice el pacto de matrimonio, cuando esta pareja esté casada y esté llevando a cabo su hogar, es necesario que la manifestación de la presencia de Cristo sea una realidad en el hogar. Y todos en casa deben tener la plena conciencia, mis hermanos, de que Cristo está presente allí en el hogar. De que Cristo es la persona más importante en el hogar. Si no es así, estamos realmente perdiendo tiempo valioso que como padres debemos estar utilizando para estructurar la vida de nuestros hijos. Miremos qué es lo que dice el Salmo 127, versículo 1. Sin la presencia del Señor Jesucristo, sin la presencia de Él en el hogar, pues todo lo que nosotros hagamos o todo lo que nosotros aspiremos, todos los sueños que tengamos, todas las esperanzas que podamos tener en algún momento van a ser frustradas. Miremos lo que dice el Salmo 127.1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. ¿Cómo podemos nosotros realmente de una manera práctica experimentar la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia, cada día? ¿Y cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos para que esa presencia realmente sea una realidad? ¿Qué aspectos prácticos? Dios nos ha dicho que somos la luz del mundo, que somos como una ciudad que está ubicada sobre un monte alto, donde no puede esconderse. Y realmente nosotros estamos siendo esa ciudad que todo el mundo puede ver en medio de la oscuridad, porque esa ciudad resplandece allí en lo alto. Estamos dando testimonio de que somos una familia cristiana y que a través de esa luz, la luz del Evangelio, muchos puedan llegar a conocer al Señor. El primer aspecto práctico es que los padres somos los sacerdotes de nuestro hogar. Fijémonos que desde la antigüedad, desde antes de que Dios diera la ley a Israel, Dios estableció que el hombre fuera ese sacerdote en su hogar. Él era el representante de Dios en el hogar. Él era el responsable por lo que aconteciera, por lo que sucediera
en ese hogar. ¿Mm? Así que el sacerdote es el responsable de poder traer esa presencia de Dios al hogar. Los hombres, ¿Mm? El hombre como sacerdote tiene acceso a la presencia de Dios. De igual manera, ese hombre intercede por cada uno de los miembros de la familia. Y ese sacerdote y ese hombre comunica la voluntad de Dios a los miembros de la familia. ¿Mm? También ese hombre está representando a Dios delante de su esposa y de sus hijos en ciertas cualidades y en ciertas características morales del carácter de Dios. ¿Mm? Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote presentaba sus ofrendas y sus sacrificios allí delante del altar, él estaba reconociendo que todo cuanto él era, que tanto su familia y su trabajo, todo su ser, le pertenecían al Señor. Su vida y sus bienes le pertenecían a Dios. También cuando se presentaba esos sacrificios estaba confesando: Señor, mire, yo dependo solamente de ti. ¿Mm? Recuerden que cuando se presentaba el holocausto, ese holocausto requería ser totalmente quemado, totalmente incinerado. ¿Mm? Esto representaba, o era un simbolismo, mis hermanos, de que este sacerdote estaba totalmente consagrado y apartado para el servicio de Dios. Ahora, nadie puede nombrarse o autonombrarse a sí mismo sacerdote, sino los que Dios escoja. Y Dios determinó desde el principio que el varón de su casa, el varón de la familia, en este caso el padre, debía ser ese sacerdote. Y Dios lo llama y Dios lo capacita para realizar este trabajo. O sea que Dios le está dando al varón la autoridad para representarlo delante de su familia. Ojo, es el varón, es el hombre. ¿Mm? Fíjese que estos sacerdotes antiguamente se hacía toda una ceremonia para consagrarlos. Recuerdan que solamente estaban apartados los de la tribu de Leví, ¿cierto? Y los sumos sacerdotes particularmente eran de la familia de Aarón, ¿cierto? Los hijos de Aarón. ¿Qué tenía que hacer o en qué consistía esta ceremonia de consagración de los sacerdotes? Ustedes lo pueden ver con mayor detenimiento allí en el capítulo 8 de Levítico. No lo vamos a estudiar hoy, sino vamos a mencionar algunos aspectos de lo que incluía esta ceremonia. Lo primero que tenía que hacerse era lavarse con agua a la entrada del tabernáculo de reunión. O sea, debía purificarse. Este sacerdote también debía vestirse con unas ropas especiales, las ropas o el vestuario sacerdotal. ¿Mm? Se aplicaba también sobre la oreja, la mano y el pie de cada sacerdote sangre. ¿Sí sabían eso? Bueno, lo van a leer allí en Levítico. ¿Mm? Y se tenía que presentar una ofrenda. El sacerdote tenía que presentar su propia ofrenda por su propia mano. Y fuera de eso, el sacerdote era rociado con el aceite de la unción. Ahora, los padres, tanto el hombre como la mujer, tienen esa responsabilidad sacerdotal delante de sus hijos. Dios comisionó a la pareja, al esposo y a la esposa, mis hermanos, para formar a los hijos, para criarlos conforme a la imagen del Señor Jesucristo, para que ellos posteriormente puedan conformar una familia que honre y que glorifique a Dios. Los padres también deben estar intercediendo permanentemente por sus hijos. ¿Mm? El padre
tiene que darle la instrucción, enseñar a sus hijos acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de los caminos de Dios. ¿Mm? Y lógicamente esto tiene que ser respaldado por la conducta, por el actuar diario de estos padres y comunicar de una manera eficaz, de una manera sabia, la voluntad del Señor a los de su casa. Y para esto se necesita que este hombre esté rendido delante de la presencia del Señor. ¿Mm? Eso nos lo ha encomendado el Señor. Recuerdan lo que Dios le dijo, o lo que Dios dijo de Abraham allá en Génesis 18, versículos 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido, ojo, yo lo he elegido ¿para qué? Para que instruya a sus hijos, para que instruya a sus hijos y a su familia. Cada uno de los varones nos convertimos en instructores de nuestros hijos y de nuestra familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros como padres! ¡Ojo! Una responsabilidad que Dios ha delegado sobre nosotros. El apóstol Pablo también, cuando se dirige allá a los hermanos que están en Éfeso en el capítulo 6, verso 4, les dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Hoy en día, la sociedad moderna, el sistema del pensamiento del mundo dice que a los niños hay que dejarlos crecer silvestremente, que no hay que instruirlos en nada, que ellos más adelante tomarán su propia decisión. Eso es como pensar que cuando yo tengo un cultivo, el cultivo lo debo dejar sin hacerle absolutamente nada, y ese cultivo me va a producir un fruto espectacular después de cierto tiempo. Sabemos que eso es un gran engaño. Toda persona que sepa cultivar, que sepa tener un huerto, sabe que ese huerto hay que preparar la tierra, hay que abonar la tierra, hay que sembrar la semilla, hay que estar regando, hay que estar abonando, hay que estar quitando las malas hierbas. ¿Para qué? Para que en un futuro esa semilla que se sembró de fruto. De igual manera el Señor nos está diciendo: mire, ustedes tienen que desde un principio estar sembrando en la vida de sus hijos, tienen que instruirlos, tienen que criarlos, y tenemos que hacerlo de una manera consciente hacia dónde los queremos llevar y cómo queremos hacer nosotros ese trabajo. Fíjese que no es algo religioso, ¿cierto? Sino es algo que una meta clara y precisa que debemos ponernos nosotros como cristianos bajo la dirección de el Señor Jesucristo. Tristemente hay muchos padres cristianos que no. A veces piensan que con ir a la iglesia esa es toda su labor como cristianos. ¡Qué gran equivocación! Eso no es así. Nuestra mayor responsabilidad como cristianos está en nuestra casa, en nuestro hogar. Que nuestra familia realmente irradie la luz del Evangelio de Cristo. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué dice la gente cuando van a su casa? ¿Qué ven la gente cuando van a su casa? ¿Qué dicen sus amigos, sus conocidos cuando los visitan? Alguna vez una persona que estuvieron aquí nos decía: oiga, yo quiero tener una familia como la de ustedes. Yo quiero poder experimentar eso, ser parte de eso. Y sí, se convirtió en uno de los yernos. Así sería su interés por tener una familia así. Algunas otras personas llegaban y decían: oiga, es que aquí se siente como una paz. Como una paz, yo no sé, pero es algo que se experimenta, yo quiero eso. Fíjense que nosotros tenemos que aprender a ser como Noé. Estas generaciones se van a perder, mis amados.
El mundo está bajo condenación y bajo el juicio de Dios. Pero nosotros como Noé tenemos sabiamente construir el arca para que sea salva nuestra familia, mis amados hermanos. Para santificar a nuestra familia. ¿Mm? Para que a través de esa familia Dios lleve a cabo su propósito. ¿Mm? Entonces se trata no de imponer nuestra propia voluntad, sino de poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y poner la voluntad de Dios sobre nuestros propios intereses y aún sobre los intereses de los demás. ¿Mm? Muy bien. ¿Desde cuándo tenemos que comenzar nosotros a instruir, a enseñar, a capacitar a nuestros hijos? ¿Desde cuándo? Desde que están en el vientre, desde que están aún muy pequeñitos. Acuérdense que Dios comenzó a hablarle a Samuel desde que Samuel era un niño. Recuerden allá en Primera de Samuel, en el capítulo 3, ahí les dejo para que lo estudien. ¿Mm? De igual manera también el rey David lo testifica allí en el Salmo 22, versos 9 y 10, donde dice: pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. Trabajo está desde el vientre. Como padres debemos ser conscientes de eso. ¿Mm? Ahora, mis amados, no tenemos que subestimar la fe de los niños. Es una fe de gran valor. Miremos lo que dice el Señor Jesucristo ayer en Mateo 18:6. Dice: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Tristemente, muchos padres son el tropiezo para que sus hijos crean. Muchos padres son el tropiezo para que sus hijos crean. Y aquí hay una palabra bastante fuerte del Señor. Es mejor que se amarre al cuello una piedra de molino de unas cuantas toneladas y se eche en lo profundo del mar. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte! ¿Mm? Recuerdan también a Timoteo cómo Pablo le dice: oiga, tú desde joven aprendiste la palabra, desde niño aprendiste las sagradas escrituras. Miremoslo cómo lo menciona el apóstol Pablo ahí en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: traigo a memoria tu fe sincera, le está diciendo Pablo a Timoteo, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. ¡Wow! Fíjense que estas mujeres no perdieron el tiempo, ni la mamá, ni la abuela de Timoteo. Ellas enseñaron desde pequeño a Timoteo. Mira lo que dice el 3:15. Dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Wow. La enseñanza, la instrucción, las oraciones de los padres, el testimonio de los padres, son utilizados por Dios para conducir a esos hijos al conocimiento del Señor. Recuerden ayer el caso de la mujer samaritana cuando se encontró con el Señor allí en el pozo. Ella fue instrumento para bendecir a todo un pueblo, mis hermanos. Así que nosotros como padres, ojo, no podemos estar despistados de esta tarea tan importante que nosotros tenemos, la de enseñar a nuestros hijos a que se relacionen con Cristo, a que conozcan al Dios verdadero. Y es necesario hacerlo de una manera adecuada, de acuerdo a la edad de cada uno de estos pequeñitos. ¿Y cuál debe ser la meta? Que cada uno de los miembros de mi casa, de mi familia, conozcan personalmente a Cristo. Conozcan la obra de salvación, conozcan el Evangelio, lo conozcan a Él como su Señor y como su Salvador. Es una gran responsabilidad. Es mayor esa responsabilidad que la labor que tenemos que hacer a diario en nuestros trabajos.
Gracias a Dios por el trabajo, como lo veíamos ayer. ¿Recuerdan, varones? Todos los varones que estuvieron. Es una gran responsabilidad. Pero es más grande la responsabilidad que tenemos con el trabajo y con la enseñanza que tenemos que darle a nuestros hijos. Y hay varones que tomaron decisiones firmes. Por ejemplo, Josué. Miremos lo que dice Josué 24:15. Dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Tremendo, ¿no? Josué, a pesar del inmenso trabajo que tenía que hacer, recuerden que a Josué le correspondió toda la conquista de la tierra prometida, repartir las tierras, las peleas, las batallas, todo eso. ¿Eh? Pero él sabía y tenía claro que él servía al Señor. ¿Mm? Y no solamente él, sino que su familia también estaba apartada, consagrada y había sido instruida y enseñada para servir al Señor. Otro caso que está en el Nuevo Testamento es el caso de el centurión romano. ¿Se acuerdan de Cornelio? ¿Sí recuerdan? Miremos allá en Hechos capítulo 11 versos 12 al 15. Dice, el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entraron en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo, manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Wow. El mensaje del evangelio que traía el apóstol Pablo sería salvación tanto para Cornelio, que no era judío, era un centurión romano, era un gentil, y para toda su familia. Dice, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Dios hace su obra en sus familias. ¿Cuándo? Cuando los padres, particularmente el varón, está fungiendo, está haciendo la labor de sacerdote, de instruir a sus hijos. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Muy bien. Otro caso, el carcelero. ¿Recuerdan el carcelero cuando estaba allí encarcelado el apóstol? Y miremos lo que dice Hechos 16:30 al 34. Dice, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y así tu familia, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Wow. Miren, mis hermanos, cuando un varón toma la decisión de caminar con Cristo, cuando un hombre cree el mensaje del evangelio, y este hombre con sabiduría y con gracia comunica ese evangelio a los de su casa. ¿Cree en el Señor Jesucristo y será salvo? Fíjense que a veces utilizamos ese texto para decir, no, bueno, si yo creo, los demás de mi casa verán porque es una promesa de Dios. Ojo, es una promesa de Dios para el carcelero en ese momento. Pero nosotros tenemos que hacer la labor que el Señor nos ha encomendado, de ser instructores, de enseñar, de conducir, de mostrarles el camino y de llevarlos a la presencia de Dios a todos los de nuestra casa. Muy bien. Ya hay 2 indicadores de la presencia de Cristo en la vida familiar. Estos 2 indicadores muestran si realmente Cristo es el Señor de esa familia. Si esa familia realmente desea agradarlo en todas las cosas. ¿Quieren saber cuáles son esos 2 indicadores? Bueno, póngase el cinturón de seguridad, hermano, porque aquí algunos van a salir a volar. El primero es el buen uso del tiempo. El buen uso del tiempo. Lo primero que tenemos que saber y aprender es
siempre dedicar tiempo cada día para el Señor. ¿Para qué? Para estudiar su palabra, para orar, para meditar en esa palabra, para conversar en familia acerca de los temas del Señor, celebrar el culto familiar. Todas esas cosas lo que hacen es reconocer la presencia de Dios en esa familia, con alegría, con compromiso, no por obligación. Si usted espera comenzar a compartirles del Evangelio a sus hijos a los 15 años, como dice, perdió el año, hermano. Perdió el año. Se desaprovecharon años fundamentales. Ahora eso no quiere decir que el que conoce al Señor a esa edad no tiene opción de nada, no, para nada, porque para Dios no hay nada imposible. Pero estamos animando a todos aquellos padres que tienen hijos pequeños o que están pensando en tener hijos o que están embarazados, ¿a qué? A que desde ahora estén realizando esta labor que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Muy bien. Ahora, el hecho de ser familia, ser parte de esa familia cristiana, nos lleva necesariamente, como la palabra de Dios le dice, a ser parte de la familia de Dios. Y ser parte de esa familia de Dios es pertenecer a la iglesia local, integrarse a la vida de la iglesia. Y hoy le pregunto, ¿usted y su familia qué tan integrados están a la vida de la iglesia? No, yo escasamente voy el domingo y eso, si me queda tiempo. Hermano, eso no es estar integrado a la vida de la iglesia. Eso no es ser parte de la iglesia. Ser parte de una familia es estar en relación con los demás miembros de la familia, para estar creciendo juntos, para estar edificándonos juntos, para estar llorando juntos, para estar riendo juntos, para crecer juntos, para exhortarnos cuando haya necesidad. Es ser parte de. Muchos pasan por la iglesia, pero no son parte de. No es el hecho de pasar un domingo, no, a veces hay personas que pasan por la iglesia durante varios años, pasan, vienen y se van, pero no han sido nunca parte de la iglesia. Entonces, eso también es una indicación de que esa familia realmente no es una familia donde se evidencia la presencia de Cristo en el hogar. Duro, ¿no? Pero es la realidad. Ese es el primer indicador y la primera evidencia. ¿Cuál es el segundo? El segundo es el buen uso del dinero. Pero pastor, ¿cómo aquí va familia? Va a hablar de dinero, ¿no? Esas son cosas, no son cosas espirituales, ¿cierto? ¿Sí sabía que la palabra del Señor Jesucristo particularmente habló muchísimas veces acerca del dinero y acerca de los bienes materiales? ¿Sí sabía eso? Por eso tenemos que ponerlos en la correcta perspectiva, en la perspectiva de Dios. Fíjense que tanto el uso del dinero como los bienes materiales que tiene la familia le dan a esas personas a veces la sensación de que son dueños. Yo soy el que trabajo, yo soy el que me esfuerzo, esto es mío. Esta semana hablaba con alguien y me decía, pastor, es que yo soy el que trabajo, yo soy el que me esfuerzo, yo soy el que consigo el dinero. Y cuando le decía, bueno, ¿y quién le ha dado esa capacidad, esa fuerza, esa habilidad y la vida para trabajar? Se quedaba callado. A veces pensamos que aún nuestra propia vida nos pertenece. He escuchado a algunos decir, yo hago con mi vida lo que yo quiero. ¿Y cuán equivocados estábamos? ¿Cuán equivocados estamos? Nosotros somos apenas administradores, somos siervos, tenemos un señor y un dueño.
El Salmo 24:1 dice: el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la fundó con poder de su palabra. ¿Mm? Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Yo no puedo decir es que yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiera. Porque tenemos un Señor, porque tenemos un dueño y tenemos un creador. Por eso tenemos que pedir dirección para ver qué es lo que el Señor quiere hacer en mi vida y a través de mi vida. Así que cuando nosotros tenemos un concepto claro de que nosotros apenas somos mayordomos o somos administradores, ¿eh? De que no somos dueños de nada, de que si el Señor ha puesto algo en nuestras manos para administrarlo, no es como decía por ahí alguien, es para que me lo coma todo. Es saber cómo eso lo hago yo multiplicar, lo hago fructificar para beneficio, claro, de mi familia, pero para el beneficio del reino, el beneficio de otras personas. Y que la palabra de Dios sea conocida, que se predique el evangelio de Dios. Ahora, ¿será que Dios quiere bendecirnos con bienes materiales? Sí, mis amados hermanos. Él quiere bendecirnos con comida, acabamos de leerlo. Él quiere bendecirnos con vestuario, ¿ah? Con salud. Él quiere bendecirnos, mis hermanos. ¿Mm? Él sabe nuestras necesidades. Él las conoce a través de esa administración sabia del dinero. ¿Cómo está su presupuesto? ¿Qué es lo primero que usted involucra en el presupuesto? Pago el arriendo, los servicios, ¿ah? Pensiones, ¿sí? Y si me queda, diezmo y ofrendo. ¿Mm? Que no vaya a ser como los tres amigos, ¿no? ¿Sí conocen la historia de los tres amigos supuestamente cristianos? Y le decían, bueno, ¿y usted cómo hace para darle a Dios de su dinero, de lo que usted gana? Entonces uno decía, no, hermano, para mí es fácil. Yo simplemente marco un círculo en el piso, cojo todo el dinero y tiro el dinero hacia el aire, y lo que caiga fuera del círculo es mío y lo que caiga dentro del círculo es de Dios. Ah, y el otro le dice, no, hermano, yo hago lo siguiente, yo también hago un círculo, yo también tiro el dinero hacia arriba, y lo que caiga dentro del círculo eso es mío y lo que caiga fuera del círculo es de Dios. Ah, y le preguntan al tercero, ¿y usted cómo hace? Yo también, hermano, yo también tiro el dinero hacia arriba, yo no hago ningún círculo. Yo cojo el dinero, lo tiro hacia arriba, lo que coja Dios es de él y lo que caiga es mío. Y así a veces estamos muchos de nosotros, pensamos que lo que trabajamos, que el dinero, que lo que producimos y los bienes que tenemos nos pertenecen a nosotros y podemos hacer con ellos lo que se nos antoja. Y eso no es así. Dios quiere bendecirnos a través de esos bienes materiales y a través de nuestro trabajo. Pero es nuestra responsabilidad ser administradores sabios, dando a Dios lo que le corresponde, supliendo las necesidades de nuestro hogar, de nuestra esposa, de nuestros hijos, y siendo también generosos, mis hermanos, con las personas que están también pasando necesidad. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que sean generosos, que den, que siembren en otras personas. ¿Ah? Dice que el generoso piensa generosamente, piensa generosidades. Pero el tacaño ni siquiera puede disfrutar el fruto de su trabajo, porque está pensando, y si mañana me hace falta, y si esto, y si lo otro, y si aquello. No confían plenamente en Dios. ¿Mm? Muy bien, ¿queda claro, mis hermanos? Dios quiere que nosotros tengamos una actitud correcta en nuestro corazón delante de Él. Y esa administración del tiempo y del dinero es fundamental. A veces pensamos que el tiempo es nuestro, ¿no? ¿Por qué llegamos tarde a las reuniones? Porque es mi tiempo. Y si no me alcanzó en mi tiempo, pues que se espere Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Vaya a llegar usted tarde a una cita médica, a ver qué le dicen. La perdió y pague la cita. Y sancionado por 3 meses.
¿Mm? Vaya, llegue tarde al trabajo. Muchas gracias, pero así no nos sirve. ¿Mm? Mis amados, ojo, no solamente son buenos hábitos, tiene que ser parte de nuestra vida, de nuestro testimonio. El administrar muy bien el tiempo y administrar muy bien los bienes materiales. Amén. Bueno, ahora, ¿cómo debemos nosotros presentar esa realidad del Señor Jesucristo a nuestros hijos? ¿Mm? El primer aspecto tiene que ser a través de nuestro ejemplo. Ejemplo. ¿Recuerdan que acabamos de leer allí en Génesis 18-17? Cuando el Señor dice de Abraham, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos, para que instruya su familia, para que se mantengan en el camino del Señor, para que practiquen lo que es justo, para que practiquen lo que es recto, porque entonces el Señor va a cumplir todas sus promesas, todo lo que le ha prometido a Abraham. Wow, un momentico. O sea que todo lo que Dios le prometió a Abraham estaba condicionado por lo que él tenía que hacer. ¿Cómo le parece? Si usted hace esto, va a recibir estas promesas. Y Dios está diciendo, yo sé que le va a enseñar a sus hijos. Y a través de esas generaciones que conocen del Señor, va a venir el cumplimiento de la promesa. Y se cumplió la promesa. ¿Mm? A pesar de muchas circunstancias, se cumplió la promesa. ¿Mm? ¿Aclaro, mis amados hermanos? Bueno, muy bien. Ahora, fíjense que ese sacerdocio de los padres, ese sacerdocio que deben ejercer, tiene que estar fundamentado en el amor, en la devoción a Dios. Pero si el padre no tiene relación con Dios, ¿qué es lo que le puede dar? ¿Mm? Hay un dicho que dice que eh, no podemos pedirle peras al olmo. Queda un pero o un peral. Pues peras, hermano. Cada uno da de lo que hay en su propia vida. Por eso, si el padre no tiene una relación con Dios, si el padre no conoce a Dios, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? ¿Qué ejemplo le puede dar a un hijo de la presencia de Dios en su vida si no es así? Si jamás lo ve estudiar la palabra, si jamás lo ve orar, si jamás lo ve compartir con otras personas acerca del Evangelio, si jamás lo ve depender de Dios en circunstancias difíciles, si no hay una relación de Dios, personal de Dios, del hombre con Dios, del sacerdote con Dios, ¿cómo va a ser modelo para que ese hijo aprenda? No va a ser posible. ¿Mm? Los niños se dan cuenta fácilmente a veces de lo hipócrita y los falsos que son los papás. Porque les dicen una cosa con sus palabras, pero los papás están haciendo otra cosa diferente. Tú eres lo más importante para mi hijo, pero jamás pasa tiempo con él, jamás lo instruye. Está siempre trabajando, está siempre ocupado. Muy bien. Otro aspecto es la palabra de Dios. Miremos lo que dice Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Dice, grábate en el corazón estas palabras que yo te mando hoy. ¿A quién le está hablando aquí en este versículo el Señor? ¿A quién le está hablando? A los padres, a los adultos. ¿Sí? Dice, grábate en el corazón estas palabras que yo te mando hoy. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. No es una charla cada año. O no es una charla cada domingo. Es una instrucción diaria y permanente. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Wow. ¿A quién le corresponde eso?
al padre, al varón, al sacerdote, al sacerdote. Pero tristemente hoy tenemos tantos hombres despistados. Hombres despistados. Les interesa más ver el partido de fútbol. Les interesa más salir a montar en bicicleta o salir a trotar o estar en otras actividades. No digo que eso sea malo. Pero cada cosa debe tener su espacio y su lugar. Porque la prioridad son nuestros hijos. Por eso tenemos que revisar nuestras prioridades. ¿A qué le estoy dedicando yo más tiempo? ¿A diario o en la semana o al mes? Porque eso realmente será lo que nosotros amamos. ¿A qué le estoy dedicando yo más tiempo? Muy bien, miremos otro texto que está allá en Deuteronomio capítulo 11, verso 1. Dice, amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Y miren lo que dice el 19 y 20. Enséñeselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden en el camino. No, pues que vamos de vacaciones ya. Sí, es justo de tener vacaciones espirituales. Ya es justo de tener vacaciones espirituales, siempre hablando de Dios. Hermano, es que es la persona más importante en nuestra casa. Cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten, escríbanlas en los postes de su casa, en los portones de las ciudades. Así mientras existan los cielos y la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. ¡Wow! Y mire lo que dice Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él cada domingo. ¿Cuándo? No dice todos los días. Está hablando de 2 veces al día, por lo menos aquí. Está hablando de día y de noche. 2 veces al día. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Wow. Mis amados, tenemos una responsabilidad muy grande. Ahora, tenemos que tener en cuenta las diferentes edades que tienen nuestros hijos para comunicarle de una manera adecuada la palabra del Señor. No se trata de sentar a los niños pequeñitos de una hora ahí, sentarlos y tratar de darles un sermón. Ellos se van a cansar ya a los 2 minutos, ¿cierto? Mira, ya están cansados, están jugando. Entonces tenemos que ser sabios de acuerdo a las edades de nuestros hijos. Pero tenemos que nosotros ver que esos corazones son como ese cofre donde nosotros vamos a depositar el tesoro más grande para sus vidas. Y el tesoro más grande no es dejarles una finca, ni dejarles una cuenta corriente llena de dinero, ni dejarles posesiones, casas, carros. Eso no es el mayor tesoro. El mayor tesoro que podemos nosotros dejar en nuestros hijos es sembrada la palabra de Dios y está dando allí frutos. Frutos. ¿Qué sacamos con hijos millonarios que no conozcan al Señor? Impíos. ¿Qué sacamos con eso? ¿Algo? Pero no importa que nuestros hijos no tengan tantas riquezas o tantas cosas, pero que amen y sirvan con todo su corazón al Señor. Amén. Así es que a los niños pequeños tenemos que como padres contarles historias. Cuéntenles historias, mis hermanos, las historias están en la Biblia. Si no sabe cómo, hay libros que nos orientan, libros de historias para niños. Y con eso también estudiamos la Biblia. Hay algunos padres que ni siquiera a veces conocen la historia sagrada, las historias bíblicas. Les pregunta a uno, ¿quién fue Elías? ¿Quién fue Abigail? ¿Quién fue Enoc? Porque no conocen la palabra del Señor. Muy bien. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos es a través de las representaciones simbólicas. Miremos lo que dice Josué 4, del 20 al 24. Dice, entonces Josué erigió allí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, ustedes le responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco.
El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho en el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes, hijos, aprendieran a temerlo para siempre. ¿Cómo está decorada su casa? ¿Qué decoración tiene su casa? ¿Tiene cuadros referentes a textos bíblicos de pronto? Que engrandecen a nuestro Dios. ¿Tienen ustedes fotos donde tengan recuerdos especiales de un momento especial, donde hayan visto la mano, la provisión de Dios? ¿Mm? Aún esculturas y cosas de esas. ¿Sí? ¿Tienen en su casa algo de esto? ¿Cómo tienen decorado el cuarto de sus hijos? ¿Cómo tienen decorado el cuarto de sus hijos? ¿Hay allí con cosas que realmente los lleven a amar y a conocer a Dios? Todo lo que está a nuestro alrededor nos está influenciando. ¿Y cuánto más en los niños pequeños? ¿Mm? ¿Cuánto más en los niños pequeños? Tenemos que estar atentos a eso, mis hermanos. ¿Mm? ¿Han ustedes alguna vez tratado de hacer un drama con sus hijos? ¿Una obra de teatro de un pasaje bíblico? No, es que eso requiere tiempo y trabajo y yo no tengo tiempo para eso. Mis amados, es parte de nuestro trabajo. ¿Mm? Hay que grabar esos principios de la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Son principios que los van a orientar durante toda su vida. Esos valores, hermanos, todas esas prácticas familiares que van a enriquecer. Estar junto con sus hijos. Yo recuerdo una de las cosas que más hacíamos con nuestros papás, fuera de estar trabajando en el taller de carpintería, como muchas veces recuerdo, era salir a la loma, a caminar, a llevar el almuerzo, a jugar por allá en un potrero, la familia, juntos, caminando juntos. Pero hoy no queda tiempo ni para caminar, porque ¿a qué horas? ¿A qué horas? Sí, no, eso. Me solicitan en las redes sociales. Tengo que saber qué es lo que está ocurriendo. Perdiendo el tiempo, mis amados hermanos. Y a veces los mismos padres son los que están metidos en esas malas prácticas. Muy bien. Otra representación que debemos tener nosotros en cuenta en nuestro hogar es la música. La música tiene una gran influencia en el ser humano. Gran influencia sobre el ser humano. Miremos lo que dice Colosenses 3:16. Dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten canciones de despecho. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la palabra? Canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón. No, pero ¿cómo? ¿Cómo, mis amados hermanos? La música es una influencia o benéfica o también es una influencia maléfica. Escúcheme bien. Fíjese que la música afecta profundamente los sentimientos del hombre. Y no solamente los afecta, sino que también la música genera muchos de esos sentimientos. Así es que los padres cristianos deben llenar su hogar de música cristiana, de música que exalte el nombre del Señor. No de música como esa porquería que hoy se está escuchando, un poco de no sé, reggaetón o no sé cómo se llame esos ritmos, que lo que dice son una cantidad de vulgaridades y obscenidades. Y son lo que a veces los niños están escuchando, o sea, poniendo por el piso las relaciones sexuales. ¿Sí? Y los niños están cantando esas vulgaridades. Y a los padres les parece, ay,
tan lindo el niño, ya sabe cantar. Y se está sembrando en el corazón del hijo maldad. ¿Qué música estamos escuchando, mis amados hermanos, en nuestra casa? Muchos han dicho que la música es el lenguaje del alma. ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes se han preocupado porque sus hijos aprendan a tocar un instrumento musical? Que aprendan a tocar un piano, una guitarra, una flauta, qué sé yo. De acuerdo a las habilidades, a los talentos que ellos tengan. Los padres deben estar cantando, deben estar poniéndole música al bebé desde que está en el vientre. Así no tenga usted mucha afinación, no importa. Mis amados, necesitamos hacer las tareas que como padres Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. En el culto familiar, ¿cantan? Bueno, no tenemos muy buena voz. Bueno, ponga allá en el celular, que ahora es en el celular o en el parlante inalámbrico. Bueno, yo no sé qué más cosas ahora funcionan en esas cosas. Ponga la música y canten con los cantantes famosos o con los coros que cantan himnos. ¿Mm? Pero si los padres no escuchan la música, ¿cómo a los niños les van a gustar, por ejemplo, los himnos antiguos? Hay unos himnos antiguos preciosos, hermanos. Pero dicen, no, esa música es música por allá desde el Génesis, no, esa música es muy vieja. ¿Qué dice la letra? ¿Se ha puesto a escuchar lo que dice la letra? Tenemos también que aprender a juzgar esas cosas. Porque no todo lo que se dice que es música cristiana es música verdaderamente que exalte el nombre del Señor. Hay mucha música cristiana que es pura música humanista, solamente centrada en el hombre. ¿Mm? Muy bien. ¿Ya vimos cuál fue el primero? El ser ejemplo. El segundo, la palabra de Dios. El tercero, las representaciones simbólicas. El cuarto, la música. Y el quinto, la bendición que deben dar los padres a los hijos. Recuerdan que muchos padres les llevaron los hijos a Jesús. Miremos lo que dice allá Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. Dice, empezaron a llevarle a los niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Usted tiene que imponer las manos sobre sus hijos. Las manos son para imponerlas para bendición, no para castigar, no para golpear. Hay algunos padres que a veces utilizan las manos es para castigar. Acuérdense que no se castiga con la mano, se castiga con un instrumento que es ajeno a nuestro cuerpo, como en este caso de la varita y en determinadas situaciones. Entonces nuestras manos tienen que ser impuestas sobre nuestros hijos y orar por ellos. Nosotros ya en algunas ocasiones, mis hermanos, hemos visto cómo se debe bendecir a los hijos. En ocasiones especiales sí, pero también a diario. La oración de los padres sobre los hijos en fe, en bendición. Oraciones de protección, oraciones de liberación, mis hermanos, oraciones de sanidad, de restauración, de calma, de paz. Bueno, los padres son la autoridad divina que Dios colocó ahí para influenciar estas pequeñas vidas. Y es una expresión poderosa de nuestro sacerdocio, mis hermanos. Tenemos que hacerlo. Cada cuanto abraza a sus hijos y los bendice. Alguien me decía esta semana, es que a mí no me gusta que me abracen, no me gusta que me toquen. Y le dije, pues se fregó, hermano, porque a mí sí me gusta abrazar. Me tocó abrazarlo. Muy bien. Otro aspecto importante, mis hermanos, es el culto familiar, la reunión familiar. A través de nuestra reunión como familia estamos manifestando el señorío de Cristo en nuestro hogar. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Pues de enseñar también a nuestros hijos
no a ser religiosos, sino a comunicar la presencia de Cristo en el hogar. Comunicar esa presencia real de Cristo. ¿Mm? Ahora, el culto familiar no es un culto como se hace en las congregaciones, ¿sí? Cada padre pida la sabiduría a Dios, la gracia del Señor, para que ese culto se convierta en algo que ellos anhelen, que ellos quieran. ¿Mm? Ahora, ¿tiene que tener orden? Claro que tiene que tener orden. Tiene que dársele un espacio en la semana. ¿Mm? Para realizarlo. Sabemos que vamos a reunirnos siempre los sábados a las 5 de la tarde, entonces los sábados a las 5 de la tarde estaremos ahí, puntuales. No estaremos presentando excusas. Ay, es que no pude porque esto y lo otro. ¿Qué piensan los hijos? ¿No? Mi papá dice una cosa y hace otra. Y no le creen. Ya después no le van a creer al padre. Pero tenemos que ser ordenados y cumplir. ¿Mm? Y permitir también que haya espontaneidad, tanto de los padres como de los hijos. Comenzar con una oración, decirle que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. ¿Mm? No debe ser algo frío, algo rutinario, algo rígido, ¿cierto? Sino poder experimentar el amor de Dios a través de nuestras relaciones. ¿Mm? Y podemos encargar, dependiendo nuevamente, les digo, la edad de alguno de nuestros hijos, bueno, tú para la próxima vas a preparar algunas canciones o una canción. ¿Eh? Entonces el niño va a llegar, bueno, yo preparé esta canción y va, no sé si a poner el celular y van a cantar juntos y vamos a cantar todos juntos. O si tiene habilidades para tocar un instrumento, el niño podrá ayudar a tocar el instrumento. Bueno, en fin, hermano, hay tantas herramientas que nosotros podemos desarrollar con nuestros hijos. ¿Mm? De igual manera también la lectura. La lectura. Ahora, no vamos a coger y en una sola reunión vamos a leerles el Salmo 119. No, lecturas cortas, mis hermanos. ¿Sí? Cortas, donde los niños puedan entender fácilmente y ellos puedan decir qué entienden de esa lectura. ¿Mm? Preguntas que surgen, comentarios que surgen. ¿Mm? Como les decía, hay muchos libros de historias bíblicas que pueden ayudar a los padres en este trabajo. Muy bien. ¿Queda claro? Otra parte importante de este culto familiar es que los niños comiencen a memorizar la palabra, comiencen a memorizar textos bíblicos. Acuérdense que una clave para el aprendizaje es la repetición. La repetición. Se puede memorizar un pasaje, un versículo, un texto cada semana. ¿Mm? Cada semana. Y durante la semana los padres vamos a estar, pues tenemos que sabérnoslo, porque si no, ¿cómo se lo vamos a preguntar a nuestros hijos? Y estárselo reforzando y estárselo reforzando y estárselo reforzando. Tenemos que hacerlo, memorizar esos textos bíblicos. Todos deben también participar en la oración, dirigirse a Dios como Padre, para dar gracias, para pedir, en fin. ¿Sí? Se puede también estipular un objetivo en la oración. Bueno, esta semana todos vamos a pedir por el trabajo del papá, vamos a pedir por la abuelita, vamos a pedir por la salud de fulanito, vamos a darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y generoso con nosotros. Bueno, en fin, hay muchos temas por los cuales podemos ponernos de acuerdo y los hijos pueden ir haciendo una oración de acuerdo a ese propósito o a ese objetivo. ¿Mm? Ahora, en esas reuniones tenemos que ejercer, mis hermanos, nuestra fe y creer que Dios va a obrar a través de esa oración. ¿Mm? Saber que Dios obra, saber que Dios está allí y después poder decirle a los hijos, mira lo que sucedió. ¿Te acuerdas que estuvimos orando por esto? Y mira lo que hizo Dios. ¡Wow! Ellos van a ver la respuesta del Señor. Ahora, tienen que ser oraciones, mis hermanos, no unas oraciones para rebuscadas y cosas de esas, ¿no? ¿Mm? Unas oraciones sencillas, donde podamos dirigirnos a Dios como nuestro Padre, claro, con el respeto que debe haber y con el temor reverente que debe
A ver, pero como nuestro Padre, como cuando nos acercamos a nuestro Padre terrenal, así podemos acercarnos con confianza a nuestro Padre celestial. Y una de las cosas que tenemos que seguir insistiendo es que nuestros hijos aprendan a ser agradecidos, 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 agradecidos. ¿Mm? Qué triste es una persona desagradecida. Pero una persona que es agradecida es una persona realmente que entiende el valor de la otra persona, del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, de lo que la otra persona está haciendo. ¿Mm? Y finalmente terminamos el culto con un gran amén. O sea, así sea, mis hermanos. Como padres tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande. No es solamente, mis hermanos, de llevar la plata para el mercado, para el arriendo, para las pensiones. Eso es una pequeña parte de lo que tenemos nosotros que hacer. Tenemos que hacer eso, sí, sin dejar de hacer lo más importante, que es la formación de nuestros hijos. Instruir a nuestros hijos en el camino que Dios ha determinado para ellos, para que lo conozcan, le amen y le sirvan, y tengan también familias que honren y glorifiquen al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, has delegado sobre nosotros los padres esa labor de formar hijos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Señor, reconocemos nuestras falencias, reconocemos nuestra ignorancia en muchas de estas áreas, aún, Señor, nuestra falta de interés y despreocupación. Pero te pedimos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que obres en cada una de nuestras vidas, para que como padres podamos tener plena conciencia de la labor que nos corresponde hacer. Y que, Señor, por el querer que colocas en nosotros y ese hacer, podamos, Señor, ser diligentes en esta área que nos toca, Señor. Ayúdanos a ser padres y padres excelentes, padres que influyan, Señor, en la vida de nuestros hijos, padres que instruyan, que capaciten. Padre, Señor, como tú hablaste de Abraham, que enseñará a sus hijos y a sus hijos después de ellos, a sus generaciones, a que anden en los caminos del Señor, a que hagan justicia, a que juzguen con juicio, a que sirvan y amen al Señor con todo su corazón. Ayúdanos, Señor, a ser esos padres. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias, Señor. Amén.